Es tiempo de que la iglesia ocupe el lugar que le corresponde. Es tiempo de que la iglesia actúe con la autoridad de Dios. Es tiempo de una reforma apostólica. Misión Cristiana El Calvario desde la ciudad de Guatemala presenta al apóstol Abraham Castillo con un mensaje de poder para la iglesia de hoy. Gracias al Señor, estamos nuevamente con ustedes a través del programa Reforma Apostólica desde la sede central y damos gracias al Señor el que podamos estar llegando a los diferentes países, a los diferentes lugares, ya que gracias a Dios estamos no solo entrando a los puntos principales, sino a través de las diferentes emisoras que Dios está permitiendo y que los ha puesto ahora como un instrumento de Dios para transmitir reforma, están siendo utilizados para que de esa manera podamos llegar hasta los lugares más lejanos y que así podamos ser edificados y fortalecidos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llegando por Canal 25 en el Petén, pero por la radio de Melchor de Mencos a nivel mundial, por la radio y televisión de Fresca Unción también estamos llegando a nivel mundial y tenemos también la oportunidad de llegar a Radio Manantial en Poptún, que llega a diferentes lugares y gracias a Dios nos están escuchando. Así que un saludo a todos aquellos que nos están escuchando en esta ocasión. Y así a la radio Vida en Cristo de Sutijá. Vida en Cristo transmite en directo, pero también lo retransmite, pero ya traducido al quechí en diferentes ocasiones durante la semana. Por eso damos gracias a Dios porque ya es un programa que está llegando no solo a ciertos lugares, sino a todo el mundo que pueda conectarse por internet, puede vernos a través de nuestra página o de la página de Fresca Unción o escucharnos a través de la emisora Melchor de Mencos. Así que es una bendición el que podamos estar juntos proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y declarando que Él es el Señor de nuestras vidas. Este programa ha sido pregrabado debido a que en este mismo instante nos encontramos con el apóstol Ronald en Bogotá, Colombia, celebrando el Congreso. Ya para esta fecha se ha celebrado el Congreso en Villavicencio y definitivamente ha de ser un Congreso lleno de la gloria de Dios y del poder de Jesucristo. Pero para este momento estamos en Bogotá, así que qué bendición es el poder llegar a ustedes y debido a eso sus preguntas y sus comentarios lo podrán hacer en nuestra página en Facebook y de esa manera luego les podremos responder o complementar el comentario que ustedes puedan tener. Así que es una bendición el que podamos estar juntos proclamando el nombre de nuestro buen Dios y así edificados para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El lunes pasado estuvimos hablando sobre la importancia de ministrar con madurez. ¿Por qué se hace necesario que seamos maduros? Porque de esa manera vamos a llevar a otros a la madurez. ¿Qué significa esto? Y pusimos el ejemplo de Jesucristo. Alguien dirá, bueno, pero Jesucristo, ¿qué va si era el Hijo de Dios? La pregunta es, ¿qué es usted y qué soy yo? Usted es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios. ¿Dónde está precisamente la razón del por qué se puede madurar? Y de eso vamos a estudiarlo hoy. Pero volviendo al resumen, decíamos que así como Jesús actuó con madurez, logró llevar a Pedro hacia la madurez. No se conformó con ver a un Pedro al estilo Simón, a un Pedro piedrecita,
a un Pedro infantil. Él requería del ministerio de Pedro y requería de un Pedro, pero de un Pedro maduro. Eso tampoco significó que Pedro ya estuviera completamente maduro y totalmente perfecto, pero sí lo fue llevando en un proceso de madurez. Cuando estamos hablando de proceso, estamos hablando de algo que continúa, de algo que se hace constantemente y que de esa manera vamos desarrollando y vamos creciendo. Hemos estado hablando basados en 2 Corintios 2.6 o en 1 Corintios 2.6, 1 Corintios 2.6, que dice, mas hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. Y decíamos que ahí nos denota que la madurez no es por deseo, la madurez no es por pedirla, la madurez no es por mi esfuerzo propio, la madurez se alcanza de acuerdo al propósito del Señor. Y ya hemos hablado en lunes pasados de que la madurez es en Cristo Jesús. No se puede madurar fuera de Cristo Jesús. No podemos alcanzar la madurez, como dice en Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Y Juan 15:5 dice, el que permanece en mí y yo en él, no otro, no el que no permanece, lleva mucho fruto. Ahora recuerde que no está diciendo que el que permanece en el templo, no dice que el que ha permanecido en la iglesia por muchos años, no, es el que permanece en mí, en Cristo. Por eso decíamos que el desarrollo y la madurez tiene que ver en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si no es así, no es la madurez que Cristo requiere y que es necesario tenerla en nuestra vida para que de esa manera podamos nosotros desarrollar y crecer para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Viendo entonces todo esto, es necesario que nosotros crezcamos. Pero ¿por qué vamos a crecer? ¿Cómo es que vamos a crecer? Veamos ahora sobre esto, aunque ya hablamos sobre Pedro, que necesitó crecer y madurar porque Dios lo iba a usar. Dios no nos va a usar si nosotros nos quedamos como niños espirituales. Nos va a usar a ese nivel de niños. Y recuerde que Gálatas 4 dice que los niños son como esclavos, aunque sea heredero. El problema está que muchos consideramos de que somos lo mismo, somos hijos de Dios, estamos en el reino de Dios, somos escogidos de Dios. Sí, todos lo somos los que hemos creído en Cristo y hemos nacido de nuevo. El problema está el nivel espiritual en que nos estamos moviendo. Por eso vuelvo a insistir, las iglesias que la Escritura nos presentan iglesias que se quedaron niñas. No comprendieron que había que desarrollar, aunque se les dijo. No entendieron que debían de ser a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se conformaron con nacer de nuevo y pensaron que naciendo de nuevo ya estaba todo. Nacer de nuevo solo es el comienzo, es un bebé espiritual, pero necesita desarrollarse. ¿Cuál es la diferencia de estar completo y de desarrollar? Por ejemplo, si yo le dijera a una niña o esperara que una niña de 3 años tuviese un bebé, todos diríamos, no se puede. Esa niña está completa, tiene todo. No es que a cierta edad de desarrollo se le implantan ciertas cosas y ya puede producir. No, esta niña está completa, tiene todo, lo único es que no está desarrollada. Por eso es que hay un periodo de desarrollo, donde ese desarrollo le lleva precisamente no solo a madurar, sino le lleva a producir. Va a llegar un tiempo que esa niña va a producir no por ser niña, sino después por haber
madurado, entonces sí va a producir y va a dar otros hijos. Así es en la vida cristiana. La Escritura dice que nosotros estamos completos en Cristo, y ya lo vimos en una ocasión, dice que estamos completos en Cristo. El asunto es que al estar completo no significa que seamos maduros. Una cosa es ser completo, pero otra cosa es ser maduro, es que haya desarrollado. Por eso es importante que yo me someta al diseño y al plan del Señor para desarrollar. No puedo desarrollar fuera de la persona de Cristo Jesús. Estoy hablando de la madurez espiritual. Yo puedo crecer y madurar en otras cosas, pero no es en Cristo. Pero tampoco voy a tener la forma de Cristo. Alguien puede madurar en ciertos aspectos o en una profesión o en cualquier otra cosa que quiera desarrollarse. Sin embargo, no es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando de madurar según el propósito de Dios, y eso solo se alcanza en la persona de Cristo Jesús. Estoy resumiendo algunos mensajes de varios programas de Reforma para que podamos recapitular y de esta manera entrar con un entendimiento claro a lo que el Señor nos quiere decir hoy. Ahora, qué importante es entonces que nosotros podamos comprender por qué sí podemos madurar. La idea que siempre se nos ha metido en la cabeza y la idea que tiene el concepto general la iglesia es que no va a ser madura aquí en la tierra, que no se va a alcanzar. He oído a varios siervos del Señor decir que no vamos a ser maduros aquí, sino allá en el cielo. Eso va contra la Escritura, porque el Señor, vuelvo a insistir, dice que viene por una iglesia, no que va a ser santa, viene por una iglesia que es santa, gloriosa, sin mancha, sin contaminación, sin arruga, ni cosa semejante. O sea, una iglesia que ha dado la talla, una iglesia que ha dado la medida. Y luego vienen las excusas, es que somos humanos, somos débiles, todos pecamos. ¿Y cuántas excusas más? Entonces se dice, no podemos alcanzar la madurez, no podemos alcanzar la imagen de Cristo. Todo eso va contra la Escritura y lamentablemente en los púlpitos se ha predicado un evangelio que contradice la Escritura, y el problema está que la iglesia se lo ha creído. Y por eso es que todo mundo dice, no podemos ser a la imagen de Cristo, no podemos alcanzar la perfección. Claro, no lo creemos porque nos conviene, porque nos quita la responsabilidad de madurar. Nos conviene porque eso mismo nos hace vivir a como nosotros queremos. Nos conviene porque eso nos hace medirnos a como nosotros queremos ser medidos. No porque realmente nos convenga, porque si realmente nos conviene ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice Romanos 8:29 que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Usted y yo fuimos ya predestinados, o sea, ya se nos dio un destino que es ser a la imagen de Jesucristo. No hay otra cosa. O como dijo alguien, no hay pierde. Somos predestinados para ser hechos a la imagen de Jesucristo. No hay otra elección, no hay otra decisión, no hay otra postura, no hay otro plan. Eso es lo que el Señor ha dicho para cada uno de nosotros. ¿Qué debemos ser entonces? De acuerdo al propósito y de acuerdo al plan de nuestro Señor. ¿Cómo lo vamos a alcanzar y por qué? Eso es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Para ello vamos a leer aquí en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 y versículo 17. Mateo 3, 17 y dice así: y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Escuche otra vez, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuál fue la declaración del Padre en relación a Jesús? Fue una declaración no solo de identidad, de decir que Jesús era su Hijo, no solo una declaración en la cual el Padre está afirmando que Jesús es el enviado de Él, no solo es una afirmación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino lo que está diciendo, este es mi Hijo. Cuando está diciendo es mi Hijo, está diciendo, este es el que tiene mi misma naturaleza. Si es su Hijo, es porque tenía los mismos genes, la misma genética, la misma naturaleza. Y por eso es que está declarando, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Otras versiones dicen, en quien yo tengo contentamiento. Y hay otra versión quien dice, este es mi Hijo amado, en quien yo confío. ¿Por qué el Padre se sentía complacido con Jesucristo? Si no había hecho ningún milagro, no había predicado ningún sermón, no había ido a los diferentes lugares a predicar sobre el reino de Dios, no había realizado su ministerio, ni siquiera lo había comenzado, porque aquí estaba saliendo precisamente del bautismo. ¿Por qué razón el Padre estaba haciendo esta declaración? No solo que este es el que tiene mi naturaleza. Y vamos a ver sobre esto, y para ello quiero que veamos en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Hebreos capítulo 1 y versículo 3 nos va a ayudar mucho a entender esto para confirmarlo. Hebreos capítulo 1 y versículo 3 nos dice de esta manera. En la versión 60 dice así, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Vuelvo a leerlo una vez más. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas, en la versión Las Américas, y dice así, Hebreos 1:3 en la Biblia de las Américas. Él es el resplandor de su gloria y la expresión, escuche esto muy importante, y la expresión exacta de su naturaleza. Otra vez, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Qué era entonces Jesucristo? Era la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Por eso es que cuando Jesús dice, este es mi Hijo amado, no solo lo está identificando como su Hijo, sino está declarando que Él es el que trae la naturaleza del Padre. Por eso es que la Escritura nos muestra que aunque Dios levantó profetas y escogidos por Él, Dios levantó patriarcas y escogidos por Él, Dios levantó siervos y siervas de Dios escogidas por Él, nadie era confiable para poder dar la salvación y la redención al hombre. Porque dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. No había ni uno, aunque eran escogidos, aunque cumplieron una función, aunque se les fue encomendada una responsabilidad, aunque se les mostró una parte del plan, aunque profetizaron por palabra del Señor, sin embargo, dice, no había justo ni aun uno. ¿Por qué razón?
porque nadie traía la naturaleza del Padre. Porque esa fue arruinada en Adán y Eva, no la naturaleza del Padre, sino en Adán y Eva fue arruinada esa naturaleza. Y de ahí fue donde la genética fue cambiada. Vuelvo a resumir algunas cosas que ya dije en algunos programas anteriores. Estaba la genética del Padre cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fue hecho el hombre a la imagen y semejanza del Señor. Pero por escuchar a la serpiente, ¿qué pasó? Infiltró una genética diferente y eso convirtió en que la naturaleza del hombre cambiara de la naturaleza de ser semejante a la imagen y semejanza del Señor a ser lo que después se conoció como la naturaleza vieja, el hombre viejo. Por lo tanto, todo de ahí hasta Jesucristo y hasta la fecha, todo ser, toda creación de Dios, por eso es que todo el que nace no es hijo de Dios, sino es criatura de Dios. Y sin embargo, se llega a ser uno hijo de Dios, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que no todos son hijos de Dios, son criaturas de Dios, pero ¿por qué razón? Porque el Hijo de Dios solo viene producto de la naturaleza del Señor. En el versículo 13 de Juan lo dice. En el 12 dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero en el 13 dice, los cuales no son engendrados por varón, ni voluntad de hombre o mujer, sino de mi Padre que está en los cielos. Y habla de engendrar, de genética, los cuales tienen la genética del Señor. Ya vimos también que cuando uno recibe a Cristo, dice en 1 Juan 3:9, que la simiente de Dios es puesta. Habla del que es nacido de nuevo, no peca, porque la simiente de Dios ha sido puesta en él. Y cuando nos está hablando de simiente, está hablando de semilla, está hablando de naturaleza. La naturaleza de Cristo es puesta en nosotros. Ahora, esto mismo pasó en Jesús. Nadie antes de Cristo podía redimir a nadie. ¿Por qué razón? Porque el único que traía la naturaleza del Padre era Cristo. Ahora, ¿por qué ahora sí hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo? ¿Por qué razón? Porque ahora sí, a través de la persona de Cristo y el haber arrepentido, el haber creído en Cristo, el haber confesado que Jesucristo es el Señor y el habernos bautizados, allí fue muerta la naturaleza pecaminosa en nosotros. Claro, Cristo lo hizo en la cruz, pero yo lo hago realidad a través de ese proceso de salvación que culmina con el bautismo. Porque el bautismo es para muerte, muerte de la naturaleza vieja, muerte de la carne, la muerte del hombre viejo. Ahora, ¿para qué? La sepulto, es sepultado, pero ahí dice que vengo a nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Que entonces ahí es puesta la naturaleza de Cristo en mí. Ahora bien, ¿por qué decimos entonces que antes de Cristo nadie podía redimir? Solo Cristo era el único que podía redimir y salvar a la humanidad. Nadie podía tener la imagen de Cristo. Nadie podía alcanzar la imagen otra vez porque esa fue afectada y dañada en Adán y en Eva. De ahí todos empezaron a hacer de acuerdo a la imagen, dice en Génesis 5:3, hablando de Set, que fue conforme a la imagen y semejanza de Adán, ya no de Dios, a la imagen y semejanza de Adán.
Por esa razón dice que por un hombre entró la muerte, pero por un hombre entró la vida. Solo uno. Y por eso es que el Padre declara: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué el Padre estaba seguro que Cristo iba a cumplir el propósito de él? No solo que había sido enviado a cumplir el propósito del Padre, sino él estaba convencido de que en Jesucristo se iba a cumplir su propósito, de que en Jesucristo iba a ser restituida la naturaleza del Señor, que las personas íbamos a tener la naturaleza de Cristo. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía Jesucristo la naturaleza del Padre mismo. Basado en ese principio, que esa declaración nos dice entonces que Cristo tenía la naturaleza del Padre, y por eso fue que él dijo: este es mi Hijo. En otras palabras, este trae la misma genética, trae la misma forma, trae las mismas características, trae todo lo que en sí es el Padre. Aquí en la tierra él no actuó como Dios, sino actuó como un hombre, teniendo la naturaleza del Padre. Por esa razón es que usted y yo podemos llegar a ser maduros, porque fue puesta la naturaleza de Cristo. Como dije ya, en 1 Juan 3:9 dice que el que es nacido de nuevo no peca. ¿Por qué razón no peca? Porque tiene la naturaleza de Cristo, porque fue puesta la semilla. Dios no le confía a la naturaleza vieja. Por eso es que envió a Jesucristo para matarla, y por eso es que nos permite el bautismo en agua para hacer la ejecución completa en nuestra vida, hacer la realidad de que el hombre viejo es muerto. ¿Para qué? Para que ahí empecemos una vida nueva, o lo que dice Romanos 6, en novedad de vida. Por eso le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. No es un deseo, no es si nos parece, no es si sentimos, no es si nos gusta, no es si está dentro de nuestros planes o no, sino que es necesario nacer de nuevo. Toda persona, para estar en Cristo Jesús y experimentar la madurez, es necesario nacer de nuevo. Ahí comienza la madurez espiritual. Si no se ha nacido de nuevo, no se puede comenzar la madurez, ni se puede alcanzar la madurez espiritual, ni mucho menos la imagen de Cristo. Por eso es necesario nacer de nuevo. Allí comienza la madurez espiritual, porque ahí se tiene la naturaleza de Cristo. Ahora vuelvo a insistir: ¿por qué dice que el que tiene la naturaleza de Cristo no peca? Porque esa naturaleza no peca. La pregunta es entonces: ¿por qué pecamos? Si soy hijo de Dios, entonces ¿por qué peco? Porque no he creído en primer lugar lo que me ha pasado. La Escritura dice que el hombre viejo fue muerto y que ahora debo expresar a Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es lo que no hemos creído. Ya está la semilla y la semilla empieza a germinar, pero ¿qué pasa? No la hemos dejado que se exprese, sino debido a nuestra falta de comprensión de lo que ha pasado en nuestra conversión, el nuevo nacimiento y la vida en Cristo, eso mismo ha permitido que todavía veamos las cosas pasadas en medio de nosotros. Eso le pasó a la iglesia en general. La iglesia de Éfeso dice que no mintáis los unos a los otros. Toda amargura, dice, que se dejad toda amargura. Dice que no hurtar, dice en el capítulo 4 de Efesios, no hurten, no anden como los otros gentiles. ¿Cómo es eso? Y por eso en el capítulo 4 y versículo 20 de Efesios les dice que no habían aprendido así de Cristo, así a Cristo. O
sea, no era ese el modelo, no estaban viviendo según lo que Cristo les estaba haciendo revelado. Habían escuchado la revelación, sabían la revelación, pero todavía lo estaban viviendo al estilo de antes. ¿En dónde está el punto importante? En que no se consideraban muertos. No habían creído lo que había pasado con el nuevo nacimiento. El problema de la iglesia hoy en día es ese. No hemos creído lo que ha pasado en nuestra vida. Todavía nos consideramos en el pasado, todavía nos consideramos en el reino de las tinieblas, y por eso Pablo le dice a los de Colosenses, han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de luz. La iglesia de Colosas no lo había entendido. Ellos todavía se consideraban en este mundo, y por considerarse en este mundo, se consideraban como del mundo, y por eso actuaban como del mundo. El mismo estilo de la iglesia hoy en día. ¿Qué dice la Escritura? Que sí nosotros tenemos la naturaleza de Cristo. Que sí Cristo está en nosotros. Cristo en mí, no a la par mía. El problema es que a la iglesia se nos ha enseñado a un Cristo que está a la par. Oramos, Señor, te ruego que hoy andes conmigo este día, que no me vaya a pasar nada, que andes conmigo, es un Cristo a la par. Señor, guárdanos esta noche, que nada nos suceda, que tu presencia esté con nosotros. Un Cristo que está a la par, pero no un Cristo que está en mí, no algo que ha sido puesto en mí, no una semilla que ha sido puesta en mí, no la naturaleza de Cristo que ha sido puesta en mí. Cuando creemos de esta manera, entonces, ¿qué pasa? Así como el Padre creyó que Cristo no iba a ser, sino era la realización de su propósito y de su plan. ¿Por qué? No porque fuera fiel, aunque lo fue. No porque fuese consagrado, aunque lo fue. No porque tuviera la característica de ser firme, aunque lo fue. Era porque tenía la naturaleza del Padre. Por eso fue firme, por eso fue fiel, por eso fue perseverante, por eso cumplía todas las cosas que el Padre le decía. ¿Por qué usted y yo vamos a alcanzar la madurez? ¿Por qué usted y yo se va a cumplir el propósito de que seamos transformados a la imagen de su Hijo? ¿Por qué el Espíritu Santo nos va a ir transformando y nos está transformando hasta alcanzar la plenitud de Cristo? ¿Por qué? No por esfuerzo propio, no porque estemos tratando de cambiar hábitos, sino porque en nosotros hay una naturaleza que es la naturaleza exacta de Cristo. Y así como Cristo era la expresión exacta del Padre, Dios quiere que nosotros seamos la expresión exacta de Cristo en este tiempo. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer? ¿Qué es entonces lo que necesitamos hacer? ¿Por qué el Padre confiaba en Cristo de que iba a cumplir su propósito? ¿Por qué el Padre va a confiar en nosotros y va a saber que vamos a cumplir su propósito? Porque nos puso su naturaleza, porque tenemos la genética. ¿Se recuerdan que hemos estado hablando de la semilla y hemos mostrado o un maíz o un frijol y el proceso de crecimiento? El problema ha sido de que la hemos injertado y eso ha producido una nueva genética. O sea, una nueva naturaleza, algo que no es lo original. Y ahí vemos el ejemplo de la iglesia de Colosa en Gálatas 3:3, la iglesia de Galacia, y Colosa también en 3, cuando Pablo dice, si habéis pues resucitado con Cristo, no actuaban como resucitados. Si eran resucitados, Pablo no les dice, ustedes necesitan resucitar. No, si habéis pues resucitado. Los está haciendo reflexionar, los está haciendo recapacitar. En otras palabras, les está diciendo qué había pasado en ellos, pero no estaban actuando como eso. Lo mismo en Gálatas, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora estaban perfeccionándose en la carne. Se injertaron
al espíritu le injertaron carne. ¿Y en qué se convirtieron? En hermanos carnales. Y por eso es que en Gálatas 5 les habla sobre las obras de la carne. Es ahí donde enfatiza las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras y cuantas cosas más. Ahora, qué importante es todo esto. ¿Por qué les enfatiza las obras de la carne? Porque dice que ahora se estaban perfeccionando por la carne. Querían ser perfectos a través de cambios de hábitos, a través de la educación, puro humanismo, puro esfuerzo propio. Y esto no es esfuerzo propio, es vida en Cristo Jesús. Es la expresión de Cristo en mí. Es dejar que Cristo sea expresado y glorificado en mi vida. Es que tenga el estilo de vida de Cristo. Expresar la naturaleza nueva que está en mí. Entonces, ¿por qué le confió el Padre a Cristo? ¿Y por qué Él podía afirmar, cuando no había comenzado su ministerio, cuando no había hecho ningún milagro, cuando no había sanado a nadie, ni había ido a la cruz, y decir en quién tengo complacencia? ¿Por qué estaba afirmando eso? Porque sabía que Jesús no le iba a fallar. No porque fuera fiel, no porque hubiera hecho tantas promesas. Ya dije que era porque tenía la naturaleza del Padre. Por eso es que el Padre nos ha confiado el ser perfeccionados conforme a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque Él ha puesto la naturaleza de Cristo en nosotros. Por eso, así como confió en Cristo, ahora está confiando en nosotros, que usted y yo vamos a responder de la misma manera que Cristo respondió al Padre. Así va a ser nuestra respuesta también. ¿Qué significa esto? Que vamos a creer la obra de redención, que vamos a creer que el hombre viejo ha sido muerto y que ahora ha sido sepultado y que ahora ha resucitado. Hemos resucitado en Cristo, tenemos la naturaleza de Cristo y que vamos a expresar a Cristo para la gloria de su nombre. Es por eso que necesitamos no verlo desde esa perspectiva, sino verlo de acuerdo al diseño, a lo que Él mismo estableció. Y si Él dijo que nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, es porque Él sabía que había una generación que iba a expresar la naturaleza exacta de Cristo. Y este es el tiempo de esa nueva generación. Este es el tiempo de la manifestación de Dios, de la expresión de Cristo. No es que yo me crea nueva generación, es que lo sea, que lo exprese, que lo viva. No es que confiese yo soy nueva generación, o que le ponga a mi grupo de comunión familiar nueva generación, o que ponga un rótulo en mi casa nueva generación. No es eso. Es que yo exprese la nueva vida en Cristo Jesús. Así como Él confió en Jesús, a Él y ahora Jesús está confiando en nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe que vamos a llegar a ser la iglesia que Él va a venir a recoger. Porque sabe que sí va a haber una iglesia gloriosa, sin mancha, sin contaminación y sin arruga. ¿Por qué dice que eso es lo que Él va a venir a presentársela a sí misma? ¿Por qué sabe que va a pasar? Porque Él no solo está confiado, ni está creyendo en esfuerzos propios, sino Él está creyendo en lo que Él puso. Y Él puso la naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Esto qué significa? Que usted y yo tenemos la responsabilidad de madurar. Porque Dios quiere cumplir su propósito en nosotros. Con razón a Jesucristo no le costaba lo que yo oigo. Eso es lo que oigo del Padre, eso es lo que yo digo. A Él no le costaba nada. Las obras que el Padre hace, esas son las que yo hago. No le costaba. Yo no hago nada por mí mismo.
sino la voluntad de mi Padre. ¿Por qué nosotros siempre tratamos de hacerlo por nosotros mismos? ¿Por qué nosotros siempre tratamos de hacerlo nuestro? Porque no estamos confiando en la naturaleza que ha sido puesta en nosotros. Siempre tratamos de hacer algo nosotros. Siempre tratamos de hacerlo como nosotros creemos. ¿Cuántas veces podríamos decirle y le hemos dicho al Señor, mira Señor, yo realmente hubiera hecho las cosas de esta y de esta manera? A veces queremos aconsejar a Dios. Ay, si yo hubiera sido Dios, yo hubiera hecho esto y esto. Si yo fuera Dios, haría con toda la humanidad esto y esto. Tratamos o de ser mejores que Dios o de sentirnos iguales que Dios. No, lo que nosotros necesitamos es como dijo Jesús. Yo hago lo que a Él le agrada. ¿Y por qué no le costaba? Porque Él tenía la naturaleza del Padre. Porque era que Él podía entender los propósitos y los planes del Señor. Porque Él tenía la naturaleza del Padre. Porque Él entendía, volviendo a lo que estudiamos el lunes pasado, porque era que Él entendía que un Pedro iba a volver, iba a confirmar a sus hermanos, y porque era que entendía que iba a ser usado más adelante de una manera gloriosa. Y por eso fue que lo llevó a la madurez. Porque era que lo entendía, porque tenía la naturaleza del Padre. Porque a nosotros nos cuesta entender y comprender eso en la vida de los hermanos. Porque no estamos expresando la naturaleza de Cristo. Él lo podía entender muy bien los planes y propósitos de Dios. Nosotros hubiéramos dicho, no Señor, a Pedro hay que tratarlo de esta y de esta manera y yo lo voy a tratar así. Y vamos a hacer esto porque Pedro necesita esta clase de corrección. Hemos tratado de hacer las cosas aparentemente mejores que Dios. Pero ¿cómo vamos a entender su plan y su propósito? Por eso era que Jesús nunca entendió que nada venía improvisado. Cuando estaban en la barca y la barca llenaba y las olas llenaban la barca de agua, a los discípulos sí los agarró de improviso. Ellos no se la esperaban. Y se atormentaron. Y llegan y despierta, maestro, despierta, que perecemos. Dormilón, dice otra versión. Como quien dice, no te das cuenta, mira lo que está pasando. Y Jesús se para y dice, calla, enmudece. Entendió el propósito de Dios. No se puso afligido. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y qué le pasó a Dios? Nos vamos a hundir con todos los apóstoles aquí. Hoy sí nos descuidó el Padre porque está permitiendo una tormenta. No, ¿qué pasó? Él no se puso a decir, hoy sí esto nos agarró de repente. A ver cómo nos la quitamos de encima. Él entendió y por eso usó lo que el Señor y lo que el Padre debía de hacer. Y le dijo. Y por eso lo hizo. Porque las obras que veo hacer del Padre, esas son las que yo hago. Porque el Padre que está en mí, Él las hace, dice. Él mismo declara que el Padre mismo hacía las obras en Cristo. Y ese es el estilo de vida cristiana hoy. Es Cristo en mí el que debe hacer las cosas. Claro, eso no significa, bueno, Cristo ahora haz las cosas porque no somos robots. Es nuestro sometimiento al señorío, al gobierno del Espíritu. Es nuestra rendición al diseño y al modelo de Dios. Por eso es que debo conocerlo. Es nuestra rendición a través del discipulado, del adiestramiento, que yo soy instruido, que se me revelan los planes de Dios, que se me revelan los propósitos de Dios.
entonces sí voy conociendo lo que el Padre quiere. Por eso era que a Jesús no le costaba nada ni nada le agarraba de improviso. Si nosotros hubiésemos estado en el tiempo de que Jesús estaba siendo sentenciado, en la hora del juicio, cuando estaba con Pilato, Jesús dijo que no veía nada en Jesús que fuese apropiado para condenarlo. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Ya ves, Pilato, qué bueno que el Padre te lo mostró. Así que me debes soltar porque ni modo, yo soy libre, no tengo por qué estar en este juicio. Gloria a Dios que Dios le mostró a Pilato que yo no soy culpable. Nosotros hubiéramos dicho así y hubiéramos sido librados, pero entonces no nos hubiera redimido. ¿Cuántas veces estorbamos los propósitos de Dios por no entenderlos? ¿Y por qué no lo entendemos? Porque nos falta expresar la naturaleza de Cristo. ¿Por qué Jesús sí lo entendió? No porque va una lista en un papel allí donde ahora toca esto, ahora toca aquí, ahora toca allá y todo el plan del Señor. Era porque la misma naturaleza del Padre se estaba expresando. Por eso es necesario que nosotros maduremos, porque al madurar dice que vamos a tener la expresión exacta de su naturaleza. No van a haber fallos. El Padre no le confía la naturaleza vieja y por eso envió a Cristo para matarla. No para herirla, para matarla. Por esa razón ahora tenemos vida en Cristo y nos entregó la nueva naturaleza. Es por ello que vamos a ser efectivos y vamos a ser maduros y vamos a comprender lo que el Padre quiere que hagamos y vamos a ser personas que vamos a alcanzar su propósito. Por eso es que el Padre está confiando en nosotros. ¿Por qué razón? Porque Él puso la naturaleza de Cristo. Así como Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, le hizo la declaración de que Él, Cristo, tenía la naturaleza de Él. También ahora Él sabe y Él da testimonio de que hay personas que tenemos la naturaleza de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Expresar. Dice, es la expresión exacta. Es la imagen misma de su sustancia, dice en la versión 60. Es la imagen misma de su sustancia. Es la expresión misma de su carácter, dice otra versión. Es la expresión misma en la Biblia de las Américas exacta de su naturaleza. Por eso, qué importante es que veamos que sí podemos alcanzar el propósito de Dios y ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Por qué? No solo porque lo dijo, no solo porque lo quiere, no solo porque Él envió a Cristo, sino al haber enviado a Cristo, envió su naturaleza y ahora es que nosotros al estar en Cristo tenemos su naturaleza. Y por eso es que el Padre confía en nosotros. Él no confía en la naturaleza vieja, Él confía en la naturaleza de Cristo que puso en nosotros. Es esa la que va a desarrollar, es esa la que va a tener la madurez. Por eso es que podemos alcanzar la madurez. Por eso es que podemos alcanzar la imagen de Cristo y cumplir el propósito del Señor cuando Él venga, que se va a presentar una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga. Una iglesia que va a estar preparada. Una iglesia, como dice Apocalipsis, que se va a vestir de sus vestiduras, de lino fino, que son las justicias, que es la justicia que va a vivir la iglesia.
es la justicia de los santos. Es una iglesia que no solo se ha sometido al gobierno del Espíritu, sino ha actuado bajo ese gobierno y la disciplina del Espíritu. ¿Qué significa cuando estamos hablando de disciplina? Que necesitamos meternos al plan y al propósito de Dios. Que necesitamos entender que requiere que nosotros nos metamos al orden establecido por Dios. El diseño establecido por Dios es su naturaleza. Es Cristo mismo en nosotros. No hay otro modelo, no hay otro diseño, no hay otro patrón. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el modelo por excelencia. Él es la razón por la cual nos movemos, existimos y somos. Para eso dice que Él vino aquí, no solo para que muramos y tengamos vida en Cristo, sino para que expresemos su gloria y podamos ser la revelación exacta de la naturaleza de Cristo. ¿Sí lo podemos alcanzar? Claro que sí. Sí se puede dar el logro, como dijo Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Y cuál es ese varón perfecto? La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Podemos alcanzarlo? Sí, lo podemos alcanzar. ¿Por qué? Porque Él nos puso su naturaleza. Él nos ha dejado su palabra que nos nutre, nos llena, nos alimenta, nos revela. Y por eso es que podemos verlo a cara descubierta, ya no con el velo, sino podemos ver a cara descubierta y dice que somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Por qué razón podemos alcanzarlo? Porque nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que hace realidad. El Espíritu es el que nos da el poder para la aplicación correcta de la expresión de la naturaleza de Cristo. Entonces sí lo podemos alcanzar. Sí Él requiere de nosotros y por eso es que Él nos ha dado su naturaleza y está confiando en nosotros. Pero no esa confianza en posibilidad. El Padre no está ni estuvo con Cristo a ver si va a funcionar. Y no se tronaba los dedos a ver si no se rinde y no se va, peor si no va a ir a la cruz. No se agarraba la cabeza ni se jalaba el pelo para decir, ojalá que aquí en esta tentación no me vaya a fallar Jesús. Que en la tormenta no vaya a decir, no, que no vaya a tener la actitud de los discípulos, ojalá que no, y tronándose los dedos o haciéndose un montón de cosas. No, Él estaba tranquilo de que en Jesús se iba a cumplir su plan y su propósito, porque fue puesta la naturaleza de Cristo. Él sabe que sí va a haber una iglesia que va a reconocer su señorío, su autoridad, su diseño, y que se va a someter a su plan y a su propósito, y que sí va a alcanzar la imagen de Jesucristo. El cuerpo de Cristo no puede tener otra imagen, únicamente la imagen de la persona de Jesucristo. Si no, no es cuerpo de Cristo, porque la cabeza y el cuerpo no pueden ser diferentes, no pueden tener una imagen diferente, no pueden tener una expresión diferente. Por eso es que Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es la autoridad de la iglesia. Él es el diseño, Él es el modelo, Él es la cabeza y la iglesia debe ser como Él. El secreto de por qué la reina Esther llegó a ser reina, ¿cuál fue? Ella entendió el plan. El problema hoy es que la iglesia no ha entendido el plan. Quiere hacer su propio plan y presentarse ante Cristo como la iglesia misma quiere que sea. Porque hoy la iglesia es como ella quiere.
Notamos en los matrimonios que cuando hay casamientos, la novia llega vestida como ella quiere, como ella eligió, como ella decidió, el vestido que ella decidió, la forma en que ella decidió, el pelo lo lleva arreglado como ella decidió. En Cristo es totalmente diferente. En Cristo la iglesia, su novia, la que es su novia, la que ha alcanzado la madurez, es la iglesia que no llega como ella quiere, sino llega como Él ha dicho que debe ser: santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, ni cosa semejante. No es como yo elijo llegar, es como Él ya dijo que debemos llegar. Y hablaba de Esther. ¿Qué fue lo que hizo Esther? Llamaron a varias candidatas para ser la reina. Solo una tenía que ser la reina. Y cada una que se presentaba ante el rey, cada una elegía como ella creía que debía presentarse mejor o que iba a verse mejor. Cada una asumía que viéndose de la manera en que ellas creían que iban a impactar y llamar la atención del rey, que así era como el rey las iba a nombrar la reina. Sin embargo, Esther llama a uno de los servidores del rey y le pregunta: mira, ¿cómo es que al rey le encanta o le encantaría que la reina o que alguien que va a ser elegida como reina llegase delante de él? Y dice la escritura que esta persona le dijo a ella cómo era que al rey le agradaba. Y ella fue a pedir todas las cosas, no que a Esther le agradaban, no porque a ella le gustaba, no porque ella se imaginaba que se iba a ver mejor, no porque la opinión de las demás: te ves bonita, no, así no te ves bien, el pelo mejor, más ampliado o menos ampliado. No, ella se basó en lo que el rey quería, en lo que a él le llamaba la atención, y cuando el rey la vio, se ganó el corazón de él. ¿Cuál fue el secreto? Que iba conforme al corazón del rey, mientras que las otras iban conforme a su opinión. El problema de las iglesias es que cada iglesia está tratando de ser conforme a su opinión. Pero la iglesia verdadera, que es única, no estoy hablando de denominación, estoy hablando de la iglesia única. La iglesia verdadera no es aquella que va como quiere, sino que va conforme al corazón del rey, en este caso del Señor. Una iglesia que examina, revisa, se somete, se prepara y va vestida, como dice Apocalipsis, va vestida como Él realmente quiere que debe estar. Porque Él sabe que sí se va a dar. ¿Por qué está seguro el Padre que sí va a haber una iglesia? ¿Por qué el apóstol Pablo nos decía hasta que alcancemos? No posiblemente lo vamos a alcanzar, no quizás lo vamos a alcanzar. Hablaba Pablo de que sí lo vamos a alcanzar. ¿Por qué estaban seguros? Porque la naturaleza de Cristo en nosotros define que sí es alcanzable el propósito y el plan del Señor. Qué importante entonces es ahora que nosotros, de acuerdo a esa naturaleza que ha sido puesta en nosotros, que hemos nacido de nuevo y hemos sido engendrados no por voluntad de varón ni de sangre y carne, sino de nuestro Padre que está en los cielos, según Juan 1:13,
Y debido a la simiente que ha sido puesta en nosotros, eso implica que sí podemos alcanzar la imagen de Cristo. Para ello necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos vaya transformando de gloria en gloria a su misma imagen, a la imagen de Cristo. Y por eso nos ha puesto a cara descubierta, viendo la gloria del Señor, ya no con velo, ya no con cosas que se nos están interfiriendo, ya no con miopía, ya no con errores de visualización, no. Ahora viendo a cara descubierta la gloria del Señor. Por eso es que su palabra ahora se nos abre y vemos el carácter de Cristo, vemos la madurez de Cristo, vemos la expresión de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora Dios quiere que lo veamos cara a cara, sin problemas, sin tradiciones, sin argumentos humanos, sin sentires personales, sino tal como el Espíritu Santo nos lo está revelando de acuerdo a la palabra que está escrita. Y vamos a ver la imagen del Señor para llegar a hacer eso, conformados a la voluntad y al propósito de Dios. Yo quiero hoy animarles y a que estemos convencidos a que no solo nos propongamos, sino estemos claros que la naturaleza de Cristo ha sido puesta en nosotros. Lógicamente, si hemos nacido de nuevo, si hemos cumplido los pasos que nos llevan al nuevo nacimiento. No es por asumir que yo soy nacido de nuevo, que por eso soy nacido de nuevo. No es porque mis padres son cristianos que yo soy nacido de nuevo. No es porque llevo cuántos años en la iglesia y en el templo, es que soy nacido de nuevo. Soy nacido de nuevo porque me he arrepentido, porque he reconocido que Jesucristo es el Señor, he creído en Él, me he bautizado y he tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Y por eso es que ahora puedo ver la gloria de Dios y entrar en el proceso de desarrollo y de crecimiento según la voluntad del Padre. Es por eso que el Padre confía en que sí va a haber una generación que va a ser hecha conformada a la imagen de su Hijo Jesucristo. Adelante y seamos como Él quiere que nosotros seamos, para que cumplamos su propósito y su plan. Quiero hoy orar y pedir la bendición de Dios sobre su vida y que de esta manera podamos seguir alcanzando la madurez. Por eso es que Cristo llevó a la madurez a Pedro y llevó a la madurez a otros, porque Él fue maduro, porque tuvo la naturaleza de su Padre. Nosotros podemos ser maduros porque tenemos la naturaleza de Cristo. Padre, te damos gracias, porque hoy podemos exaltarte y bendecirte y cada día amplías nuestro conocimiento y nuestro entendimiento para poder vivir acorde a tu palabra. Hoy bendigo a cada televidente, a cada persona que nos está escuchando. Los bendigo en el nombre de Jesús y que podamos comprender que somos la generación en la cual el Señor ha puesto su genética, su naturaleza, y por lo tanto sí podemos ser la expresión exacta de la naturaleza de Cristo, siempre y cuando nos sometamos al proceso de desarrollo y alcanzar la madurez según el propósito del Padre. Que nos sometamos al Espíritu Santo hoy más que nunca y que dejemos que Cristo sea glorificado en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Les recuerdo seguir adelante y enviar sus comentarios y sus preguntas a nuestra página en Facebook. Así podremos nosotros leerlo y después estaremos respondiéndole
sus preguntas. Será una bendición tremenda. Vuelvo a recordarles que ha sido grabado este programa con el propósito de que podamos ser edificados, ya que en este momento nos encontramos en Bogotá celebrando el Congreso que definitivamente está siendo glorioso y precioso en el Señor. Adelante, bendiciones, y recuerde, el Congreso de Jóvenes es una bendición tremenda y va a ser glorioso. No se quede, véngase y va a gozarse con aquellos que estamos viendo la gloria del Señor. Dios les bendiga grandemente.